¿cierto?, para la oposición ha sido nombrada como la alianza de perdedores. ¿Usted cree que es eso? No pensamos ver a Lourdes Flores con Alejandro Toledo juntos. Bueno, esa es una categorización que hace una persona como el congresista Sousa, que obviamente no tiene argumentos para expresar con palabras desde el mundo de la moral lo que significa una alianza política entre dos partidos formales, ¿no? Lourdes Flores, la cabeza del PPC, y Alejandro Toledo, cabeza de Perú Posible, son las puntas de lanza de dos agrupaciones que quieren luchar por la democracia, que quieren respetar las instituciones, que quieren enfrentar a la corrupción, y nada de eso puede estar en el credo del congresista Sousa ni de los fujimoristas. Entonces, obviamente, eso le genera a él una animadversión, a tal punto que lanza una categorización que no tiene ningún sentido, ¿no? Ahora, ¿cómo nace la idea, de unirse? Porque hace unos días, obviamente, empezó la campaña en contra de Curi, que era el que finalmente estaba liderando las encuestas para la alcaldía de Lima. Y se ha encontrado esta opción, básicamente, para que Curi no tenga el sillón. Más que una alianza contra Alex Curi, de lo que estamos hablando es una alianza contra un sistema de usos y costumbres que le ha hecho mucho daño a la política peruana y que representa muy bien el señor Alex Curi. Hablan de que nosotros estamos hablando por una alianza, pero al frente tenemos una alianza de tránsfugas y oportunistas que paran permanentemente destrozando el sistema de partidos. Me refiero al señor Alex Curi y al conjunto de personas que renunciaron por apetitos personales. Al otro lado hay un conjunto de partidos formales que creen un sistema organizado de partidos que sirva de soporte a la democracia y que quiere darle al país un programa válido de desarrollo de la ciudad de Lima o de los gobiernos regionales. ¿O porque por sí solos no pueden? También podría ser la lectura. No, por sí solos no, porque la política se hace conversando y muchas veces eso nos lleva a alianzas. Muchas veces la fragmentación juega en favor del adversario. Desde ese punto de vista, las alianzas son ejercicios válidos. Si vemos, por ejemplo, el caso del vecino del sur, en el caso chileno, una concertación de partidos gobernó durante 20 años con resultados óptimos. Eso no significa que los partidos que conforman esa concertación sean débiles por sí mismos. Uno tiene que saber renunciar a una serie de apetitos personales en búsqueda del bien común, y eso es lo que está haciendo Perú Posible y el PPC. Esta vez, ¿quién está renunciando más? El Perú Posible, digamos, porque la candidata a las municipales sería Lourdes Flores Nano. ¿Eso queda claro o todavía no? Así es, nosotros ya hemos tomado una decisión formal y concreta que no presentamos candidato a la alcaldía de Lima. Sí presentaremos candidatos en algunos distritos del ámbito metropolitano, como en provincias y en gobiernos regionales, pero específicamente en el ámbito de la Municipalidad de Lima no vamos a presentar candidato. Nuestra opción principal es respaldar a Lourdes Flores. Ahora es necesario precisar lo siguiente. El clima de conversaciones es aceptable, yo diría que hasta muy bueno, pero todavía no se ha llegado a una alianza electoral. Desde ese punto de vista, en los próximos días se tendrán que ultimar una serie de detalles con el propósito de entregarle a la opinión pública un programa y una opción política que verdaderamente transforme a Lima Metropolitana. ¿No tienen miedo que suceda lo mismo que sucedió con el PPC y Solidaridad Nacional, que finalmente se separaron? ¿O por qué no convocar a Solidaridad Nacional también en esta alianza? Bueno, porque en primer lugar ellos no presentan tampoco candidato a la Municipalidad de Lima. En segundo lugar, porque ayer el congresista Walter Menchola ha indicado que Solidaridad Nacional no ha autorizado a sus alcaldes a que sean parte de una alianza. En tercer lugar, porque el propósito de este clima de conversaciones es primero llegar a un esquema programático que fortalezca la democracia, y desde ese punto de vista el señor Castañeda Locio no necesariamente es una persona con talante democrático. Estamos viendo lo que está sucediendo, por ejemplo, con los vecinos afectados por el metropolitano en Lima Norte, en Chorrillos, en Barranco, que inclusive están sufriendo de persecución judicial por el simple hecho de protestar porque les han destruido la calidad de vida. Entonces, si el señor Castañeda Locio es una persona intolerante con los ciudadanos que reclaman porque les han malogrado su situación vecinal, pues obviamente será difícil entrar a un clima de conversaciones con él. Es decir, ya lo han descartado. Al menos desde el ámbito de Perú Posible, eso genera una discusión interna. ¿Qué pasa si PPC también quiere aliarse con Solidaridad Nacional en algún momento? Bueno, ingresará al proceso de conversaciones, se confrontarán los argumentos en pro y en contra, y veremos si efectivamente abona en favor de un mejor clima ciudadano o no. Ahora, usted hablaba precisamente que le van a dar todo el apoyo al PPC. Eso me lleva a la pregunta, es que el Perú Posible no tiene cuadros tal vez para poner en determinados puestos claves en estos momentos para las elecciones municipales o las regionales, teniendo en cuenta que luego de que Alejandro Toledo saliera del gobierno,
el porcentaje de posibilistas se redujo, o por lo menos eso fue lo que se percibió. Así es, cuando Alejandro Toledo deja el poder y nosotros postulamos, no presentamos candidato presidencial, de allí que la ciudadanía haya permitido que solamente tengamos 2 congresistas, pero Perú Posible tiene cuadros, tiene trayectoria y tiene un conjunto de situaciones que ofrecer en el ámbito del beneficio limeño y sobre todo tiene un gobierno que ya demostró que hizo bien las cosas. Desde ese punto de vista nosotros tenemos cuadros en todo. Pero igual necesitan una alianza, ¿no es cierto? Igual necesitan una alianza para tener la posibilidad de ganar, por lo menos eso es lo que se percibe hasta este momento. Entonces yo le pregunto, ¿Perú Posible en qué lugares pondría candidatos municipales o regionales? Bueno, nosotros tenemos en el ámbito de Lima Metropolitana, tenemos candidatos firmes en la localidad de Pucusana, en San Juan del Lurigancho, en el Rímac, en Pueblo Libre, probablemente en San Isidro, en Jesús María, en Los Olivos, en San Martín de Porres. Hay cuadros. ¿Y presidentes regionales? Presidentes regionales hablando de la descentralización, ¿no? Estamos hablando de Lambayeque, La Libertad, en el caso de Arequipa, donde postularía nuestro ex secretario general Gilberto Díaz. Hay un conjunto de localidades. Pero quisiera volver al origen. El hecho de que se forme una alianza no es síntoma de debilidad. Las alianzas más bien son síntomas de fortaleza cuando un partido prioriza el bienestar ciudadano en aras de sus propios intereses. Lo que el Perú necesita en estos momentos, y Lima específicamente, es la alianza de partidos para que de esa manera se genere un mejor clima de gobernanza ciudadana, pensando en el ciudadano, olvidándonos del cemento y pensando más en seguridad, más en cambio climático, más en términos de mejora de la calidad de vida que en ese momento se está absolutamente deteriorada. Respecto a la alianza, el apoyo que se le va a dar a Lourdes Flores Nano, supongo que Perú Posible lo quiere ver traducido en el apoyo que recibirán para las elecciones presidenciales. No necesariamente, lo vemos como cuestiones absolutamente como compartimentos estancos, cuestiones separadas. Esta alianza solamente es para las municipales, no para las presidenciales. Así es, a tal punto que los propios dirigentes del PPC han manifestado que ellos tienen a otro candidato en perspectiva, inclusive están pensando en candidatos del ámbito de su propio partido, ¿no? Como el señor Raúl Castro o Javier Bedoya, cosa que es absolutamente válida. Esta conversación se circunscribe estrictamente al clima municipal regional. Vayámonos un poquito más allá para las estimaciones a las presidenciales. Y voy porque ya empezó de alguna manera las bombardas, ¿no? Y teníamos ayer al exministro Pastor despidiéndose, por supuesto, de su cartera y obviamente acusando a Alejandro Toledo que va a ser el candidato del diario El Comercio. ¿Cómo toman eso? ¿Cómo manejar eso? Porque supongo que a medida que vaya pasando el tiempo, la campaña va a ser muchísimo más fuerte respecto a esas denuncias. Bueno, acá hay varias cosas. En primer lugar, para mí es difícil hablar del congresista Aurelio Pastor porque es una persona a la cual estimo, pero que en estas circunstancias está absolutamente equivocado. Los hechos concretos lo desmienten. Asegurar de que Alejandro Toledo es el candidato del Grupo del Comercio es algo que ningún ciudadano que lee o ve televisión lo puede aceptar. En segundo lugar, nosotros creemos que él simplemente es el operador de una decisión que viene de los más altos niveles del gobierno. La ceremonia que hemos visto ayer en Palacio obedece a una especie de rendir homenaje a un martirologio, ¿no? Una persona que se sacrifica por una orden superior, que es capaz de soportar un despido público simplemente por ser eficiente en lo que se refiere a una orden de carácter superior. Pero está sepultando su carrera política probablemente. Bueno, igual pasó con Agustín Mantilla, que fue a la cárcel indicando públicamente que él va a la cárcel por órdenes superiores y que su silencio era prueba de su lealtad al APRA. Entonces, por eso es que nosotros exigimos que se investigue, porque si esto no se investiga, pues simplemente van a buscar formas más exquisitas de volver a asaltar América Televisión. Acá el tema de fondo no es Aurelio Pastor, el tema de fondo es que el gobierno, encabezado por alguien, ha querido tomar América Televisión a través de mecanismos. Eso es algo que hay que investigar, por eso me parece ridícula la posición de algunos líderes del partido aprista, que por un lado sacan en el Expreso cosas del pasado, que fueron tratadas en el Congreso, y por el otro lado se niegan a investigar cómo se dio este indulto. La situación concreta al día de hoy es que el señor Cruzillat está prófugo y tiene mucho que decir, que hay un informe médico en el cual los médicos tienen mucho que aclarar, que hay la situación de un conjunto de profesionales que han denunciado presiones para orientar los informes médicos que favorezcan al señor Cruzillat y ha habido una voluntad política de parte del Ejecutivo preparando el ambiente para el indulto en la cual se veía al presidente García, al propio presidente